¿Y si el fin del mundo estuviera más cerca de lo que crees? En una experiencia cercana a la muerte, un niño tuvo una visión de destrucción que se desataría dentro de 11 años. Una advertencia de Dios de la que nadie puede escapar. Él comparte que la ira de Dios está llegando a su punto máximo y que este mundo enfrenta una transformación integral. Un reinicio que nadie puede evitar. ¿Por qué 11 años? ¿Qué puede detener la ira divina? Esta historia contiene las respuestas y te insta a prepararte para lo que te espera. Deja un comentario con la palabra amén junto con tu nombre y ciudad, para que podamos orar pidiendo a Dios que te proteja y te guíe por el camino de la luz, o compartir tus esperanzas de un futuro mejor. Cada voz cuenta en este tiempo de despertar. Agradecemos profundamente su gran apoyo. Una semilla de fe que abre tu corazón al mensaje de Dios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias de advertencia durante este tiempo final. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Ethan y vivo en la zona oeste de Las Vegas. Pero nunca me sentí realmente como en casa. Esta ciudad, con sus luces brillantes y su ruido constante, me parecía solo una tenue sombra. Me atraía hacia rincones olvidados del mundo, lugares que ya no figuraban en el mapa, sombras ocultas, borradas de la memoria. Desde que tengo 10 años, he coleccionado mapas antiguos, no mapas de viajes coloridos, sino mapas militares antiguos y andrajosos con caminos rotos, algunos chamuscados como si los hubiera quemado el tiempo mismo. Los encontré en mercadillos, busqué en internet o incluso los dibujé yo mismo, como si una fuerza invisible me guiara. En mi habitación, creé un mural con estos bocetos, los caminos rotos, las ciudades amuralladas con nombres desconocidos, como si pertenecieran a otro mundo. Lo más extraño fue que a veces encontré dibujos en mi cuaderno que no recuerdo haber hecho. Un símbolo me perseguía, un círculo alcanzado por un rayo, que siempre aparecía en encrucijadas o zonas prohibidas, como señal de algo más grande. Hace unas semanas, todo empezó a cambiar. Empecé a oír sonidos extraños, no eran el viento ni los coches, sino un zumbido intenso, como si el aire mismo vibrara. Solo ocurrió cuando pasé por cables eléctricos, como si me susurraran. Luego vinieron las sombras. Al anochecer, las sombras de los árboles, las cercas, incluso las de la gente, se congelaban por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que alguien o algo me observaba desde un lugar que no podía ver. Se lo dije a mi madre, intentando explicarle esta extraña sensación, pero ella solo se rió y dijo que me lo imaginaba. Aún así, vi preocupación en sus ojos. Aunque intentó ocultarla. Lo que más me inquietaba era mi cuaderno. Una noche, lo dejé abierto sobre mi escritorio con un dibujo sin terminar. Cuando me desperté a las 2 de la madrugada con un chirrido agudo, el cuaderno estaba cerrado. Cuando lo abrí de nuevo encontré una nueva página. Un mapa circular gigante con una flecha que apunta al centro de un desierto y palabras escritas a mano. 0 no debe ser despertado. Me estremecí. Nunca había escrito esas palabras. A partir de ese momento, un creciente malestar se instaló en mí, como si el cuaderno me llamara, instándome a actuar. No sé qué es el punto Z, pero cada vez que miraba el mapa, sentía una atracción irresistible, como si ese lugar me estuviera esperando. Comencé a soñar con una tormenta con relámpagos que atravesaban el cielo y una voz susurrante que decía, «Ven antes de que sea demasiado tarde». Sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Una tarde, mientras se acumulaban nubarrones y empezaba a llover a cántaros, tomé una decisión. Tenía que ir. Tenía que encontrar el 0, aunque eso significara enfrentarme a la tormenta que se avecinaba. Esa tarde, el cielo de Las Vegas se oscureció. Espesas nubes negras se extendían como un océano embravecido. La lluvia caía a cántaros, cada gota helada, como si atravesara la carne. Pero la tormenta no me detuvo. Al contrario, fue como una confirmación, como si la naturaleza misma se uniera a la misteriosa llamada del cuaderno.
Tomé la vieja brújula de mi abuelo, un recuerdo cuya aguja siempre temblaba ligeramente incluso sin viento, y metí el cuaderno en el bolsillo de mi chaqueta. Sin explicarle una palabra a mi madre, salí, con el corazón latiendo salvajemente como guiado por una fuerza invisible. Caminé durante horas, cruzando calles inundadas, hasta que llegué a una zona restringida lejos de la ciudad. Las ruinas de un antiguo búnker militar donde las vallas oxidadas se habían derrumbado hacía tiempo. Aunque nunca había estado allí antes, sentí una extraña familiaridad, como si hubiera visto ese lugar en sueños o en los mapas que había dibujado pero había olvidado. La lluvia seguía cayendo, pero el aire allí se sentía más pesado, como si llevara un peso invisible. El zumbido bajo que había oído proveniente de los cables eléctricos ahora resonaba nítida y poderosamente por todas partes, mezclándose con el estruendo del trueno. No era solo un sonido, era como un pulso vivo, como si el corazón de Cero mismo estuviera despertando. En el centro del lugar, entre el hormigón roto y la maleza crecida, vi una extraña zona de tierra desnuda. La lluvia caía más lentamente aquí, como retenida por una fuerza invisible, formando gotas que flotaban antes de tocar la tierra. Me quedé paralizada, con el cuaderno temblando en mi mano, como si también percibiera algo. La brújula en mi bolsillo vibraba violentamente y la aguja giraba frenéticamente, no apuntando en una sola dirección, sino como si intentara apuntar a todas partes a la vez. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Sentí una mirada invisible, como esos momentos al anochecer cuando las sombras se congelan. Pero esta vez fue más fuerte, como si me estuvieran arrastrando hacia un secreto que no estaba preparado para afrontar. Abrí el cuaderno. El mapa circular gigante apareció de nuevo, con una flecha que apuntaba al centro del desierto. Las palabras Cero no debe ser despertado parecían brillar bajo los relámpagos, recordándome que había llegado al lugar correcto. Pisé el suelo desnudo, cada paso más pesado, como si la tierra misma intentara retenerme. El zumbido ahora resonaba en mi mente, mezclándose con la lluvia y los truenos, formando una sinfonía caótica. Sentí un tirón, no solo del cuaderno, sino del lugar mismo, como si Cero fuera una puerta de entrada a otro mundo. De repente, un rayo cegador atravesó el cielo y cayó directamente sobre mí. Un dolor feroz atravesó mi pecho como si fuera un fuego que ardía desde dentro y se extendió por todo mi cuerpo. Me sentí destrozada, no solo mi cuerpo sino mi alma, como si me estuviera rompiendo en pedazos. El cuaderno se me resbaló de la mano, rodó por el suelo empapado y todos los sonidos, la lluvia, los truenos, el zumbido, se desvanecieron en un silencio absoluto. La oscuridad me tragó por completo. Más tarde me dijeron que mi corazón dejó de latir durante 4 minutos y 37 segundos. En ese momento estaba muerto. El tiempo pareció desaparecer. Ya no sentía mi cuerpo, solo mi conciencia flotando en un vacío negro, ingrávida e informe. Entonces, de entre la oscuridad, mi cuaderno apareció flotando ante mí, abierto en una página extraña. Era un mapa antiguo, de color marrón oscuro como sangre seca, con líneas que se arremolinaban y recordaban las venas de una criatura gigante. Las líneas comenzaron a moverse, vibrando lentamente, como si el mapa estuviera vivo. Las montañas en la página subían y bajaban. Los ríos fluían hacia atrás, y una fuerza invisible me empujaba suavemente hacia adelante, no violentamente, sino irresistiblemente, como una corriente que me arrastra a las profundidades del océano. Aterricé en una superficie extraña, lisa como un espejo líquido, que reflejaba un cielo invertido con nubes arremolinadas como ojos enormes. Estaba en un bosque diferente a cualquier otro lugar de la Tierra. Los árboles crecían en espiral, sus ramas caían hasta tocar el suelo y las hojas volaban hacia arriba como atraídas por una fuerza misteriosa. Cada hoja brillaba con una luz plateada, pero el resplandor era frío, no cálido, un recordatorio de que yo no pertenecía allí. El bosque era inquietantemente hermoso, como un sueño distorsionado donde todo era al mismo tiempo familiar y extraño. Caminé, cada paso resonando en el aire pesado,
como si el espacio resistiera mi presencia. No había viento, ni cantos de pájaros, solo un silencio sofocante, como si el bosque contuviera la respiración. Me encontré con una ciudad en miniatura hecha de ceniza y vidrio, no más grande que una cancha de baloncesto. Los edificios vibraban suavemente, como si estuvieran vivos. Sus superficies brillaban como si fueran producto de sueños rotos. Cuando toqué un edificio, este se encogió como si estuviera asustado por mi presencia, dejando una sensación escalofriante en mi palma. Al levantar la vista, vi enormes figuras sombrías que se movían lentamente por el cielo, entidades sin rostro ni nombre que parecían pelear o bailar en un antiguo ritual que no podía comprender. Eran tan grandes que bloqueaban la luz pero no hacían ningún ruido. Su sola presencia espesaba la atmósfera. Debajo de ellos, reconocí una estructura familiar, la Casa Blanca. Pero ya no era el símbolo político que había visto en la televisión. Era un templo dorado grabado con símbolos en espiral como los de mi mapa, como si la historia del mundo se hubiera distorsionado en un recuerdo extraño. Me quedé allí, con el corazón palpitante, sabiendo que estaba en el umbral de una verdad mayor, una verdad que lo cambiaría todo. Un calor repentino llenó el aire como un latido que pulsaba a través del extraño bosque de árboles en espiral. El suelo debajo de mí tembló suavemente, como si despertara de un largo sueño. Entonces apareció una presencia, tan vasta, tan poderosa, que hizo temblar todo a mi alrededor. No era una persona, sino un árbol gigante, con su tronco retorcido y lleno de cicatrices, como si hubiera sido moldeado por tormentas más antiguas que el mundo mismo. Cada surco de su corteza parecía susurrar historias de dolor, esperanza y secretos que se remontaban al principio de los tiempos. Las hojas del árbol brillaban con un destello plateado. Cada una brillaba como una pequeña estrella. No solo brillaban, pulsaban, emitiendo una luz suave y fría que parecía viva, como si cada hoja contuviera un pedazo de la memoria del universo. Las ramas se extendían ampliamente, como brazos dispuestos a sostener todo, las estrellas arriba, el suelo abajo e incluso a mí, pequeño e inseguro, de pie bajo su sombra. No pude apartar la mirada. El árbol era hermoso, pero también me asustaba, era como mirar fijamente algo demasiado grande para que mi mente lo comprendiera. Una sensación me invadió, cálida y profunda, como estar envuelto en una manta después de una noche fría. Era amor, no el tipo de amor que había sentido antes, sino algo interminable, como un río que pudiera llevarme para siempre. Pero mezclado con ese amor había una pesada tristeza, como si el árbol llevara heridas que el tiempo nunca podría curar. Mi pecho se apretó y apenas podía respirar. Mi corazón, si aún tenía uno, se sentía demasiado pequeño para contener este sentimiento. Yo era solo un niño lleno de dudas y miedos, parado frente a algo tan grande que podía tragarme por completo. Sabía que era Jesús, no el Jesús de las fotografías de la iglesia con un halo brillante y una sonrisa amable. Esto fue diferente. Una presencia pura y abrumadora, más fuerte que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Era gentil, como un susurro de alguien que me amó hace mucho tiempo, pero también feroz, como una tormenta a punto de estallar. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada como si fueran ojos que me miraban directamente. Él vio todo, cada preocupación que había tenido, cada error que había ocultado, incluso las partes de mí que no quería enfrentar. Fue aterrador, pero también me hizo sentir conocido, como si importara de una manera que nunca antes había entendido. Me sentí diminuto, como una mota de polvo flotando en un océano gigante. Pero esa mirada hizo que mi corazón latiera más fuerte, como si tratara de decirme que todavía estaba allí, todavía viva. Ya no estaba seguro de si lo era, no después del rayo, no después de caer en ese lugar extraño. Pero su presencia me hizo sentir que era más que un niño, que era parte de algo más grande. El cielo se abrió como si alguien hubiera rasgado una cortina para mostrar lo que se escondía detrás de ella. Apareció un reloj enorme, flotando en el aire. No tenía manecillas ni números, solo una superficie lisa y brillante que no se movía.
Pero no era solo un reloj. Parecía estar vivo, como si tuviera un latido propio. Ese latido se mezclaba con el mío, latiendo en mi pecho, como si el mundo entero esperara que algo sucediera, algo que nadie pudiera detener. La luz plateada de las hojas del árbol tocaba el reloj, haciéndolo brillar. Pero el resplandor no era cálido ni reconfortante. Era intenso, como una advertencia, diciéndome que cada segundo nos acercaba a un momento que lo cambiaría todo. Entonces llegó un mensaje, no palabras que pudiera oír, sino una luz brillante y penetrante que me atravesó la mente como un cuchillo. No era solo un pensamiento. Era la verdad, profunda y real, que me estremecía por completo. El mensaje decía: la destrucción llegará en 11 años, a partir de este año, 2025. Una guerra invisible se extenderá. No con espadas ni armas, sino mediante las decisiones silenciosas que la gente toma. El 4 de junio es el comienzo, cuando una decisión decidirá el camino para todos. Mantente despierto porque las mentiras ocultan la verdad. Y cuando la verdad sale a la luz, nada puede detener la caída. Esas palabras me impactaron como un shock, estremeciéndome. Me temblaron las rodillas, no por miedo, sino porque las palabras eran tan fuertes, tan definitivas. ¿Por qué 11 años? ¿Por qué ese día? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero no podía hablar. Mi boca no se movía, como si el aire mismo me detuviera. El árbol tembló y unas cuantas hojas plateadas cayeron, flotando al suelo como música suave, triste y lenta. Cada hoja parecía llevar un recuerdo no mío, sino de personas, lugares y tiempos que desconocía. Una me rozó la mano y por un instante, vi un destello, un niño riendo, una ciudad ardiendo, una mano pidiendo ayuda. Las imágenes se desvanecieron, pero me dejaron un peso en el pecho, como si tuviera que hacer algo al respecto. La presencia de Jesús se hizo más fuerte, más clara, como una luz que me envolvía. No estaba ahí para hacerme sentir segura. Me estaba preparando, como un maestro que da una lección difícil. Volví a mirar el reloj y su latido se sentía más fuerte, presionando mis costillas. El tiempo no solo se agotaba, corría velozmente, y sentía que me arrastraba hacia algo para lo que no estaba preparada. Quería preguntar tantas cosas. ¿Por qué yo? ¿Qué opción? ¿Cómo podía yo, siendo solo una niña, hacer algo al respecto? Pero su mirada me detuvo. No era dura, sino firme, como un padre diciendo: escucha, no hables. Comprendí entonces que no era momento de preguntas. Era momento de asimilar lo que me estaba dando. Un mensaje, una advertencia, un trabajo que no pedí, pero al que no podía negarme. En lo más profundo de mi mente, sentí algo así como una promesa, no que todo estaría bien, no que sería fácil, sino que había una posibilidad, un pequeño y angosto camino que la gente podía elegir recorrer. Dependía de ellos, de nosotros, de mí. Pensarlo me revolvió el estómago, pero también me hizo enderezarme un poco, como si tuviera que ser más fuerte de lo que sentía. La ciudad de ceniza y cristal que me rodeaba empezó a desdibujarse como un sueño que se desvanece. Los árboles en espiral se desvanecieron, su luz plateada se atenuó. Pero el árbol que era Jesús, y el reloj en el cielo, permanecieron nítidos en mi mente, como si hubieran estado grabados allí para siempre. Sentí que no regresaba al mundo que conocía, sino que me adentraba en algo más, un lugar donde aprendería más sobre lo que significaron esos 11 años y por qué el 4 de junio importaba tanto. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por el peso de lo que cargaba. Una verdad demasiado grande para mí, pero que debía aferrar. Vi una visión desplegarse ante mis ojos, vívida y clara, como si entrara en un recuerdo ajeno. 11 velas ardían con fuerza en la oscuridad, cada una representando un año, pero su luz era débil, parpadeante, lentamente absorbida por la oscuridad por los 4 costados. Cada vela era más que luz. Parecían transmitir imágenes fugaces, rostros angustiados, ciudades en ruinas, mentiras amontonadas,
Pero también momentos de esperanza, manos unidas y lágrimas de arrepentimiento. Sentí una opresión en el pecho, como si ardiera junto con esas velas. Una voz muda resonó en mi mente, profunda y clara, como un río que fluyera por mi alma. 11 es el número del caos y de las pruebas, como en la Biblia cuando los 11 hermanos de José lo vendieron, lo que le provocó sufrimiento pero también abrió el camino a la salvación. Las velas se apagaron y una luz cálida me atrajo hacia una colina árida, como si la historia de los 11 se estuviera desarrollando ante mis ojos. Todo se iluminó y me encontré parado en una colina árida, con el sol abrasador quemándome la piel. Frente a mí había un grupo de personas, 11 hombres, con sus capas polvorientas, discutiendo alrededor de un niño. Ese niño, con la prenda más colorida de todas, parecía preocupado, con los ojos llenos de confianza mientras miraba a sus hermanos. Supe inmediatamente que era José, y los 11 eran sus hermanos. «Mira». Una voz suave pero clara resonó en mi mente, como si Dios estuviera a mi lado, hablándome como a un niño. Esta es la historia del número 11, y necesitas entender por qué es importante. Vi a los hermanos de José susurrando entre ellos, con la mirada penetrante y llena de celos. Señalaron la túnica vibrante de José y luego lo arrastraron a un pozo seco en medio del campo. José suplicó con voz temblorosa: «Hermanos, por favor, no hagan esto. Soy su hermano». Pero no le hicieron caso. Un hermano, quizás el mayor, gritó: «Cree que es mejor que nosotros con sus sueños y ese abrigo». Empujaron a José al pozo, sus débiles gritos de auxilio fueron tragados por el polvo y las piedras. Quise correr a ayudar, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por la impotencia. José yacía en el pozo, abrazándose a sí mismo, con los ojos rojos pero sin llorar, como si se aferrara a una pizca de esperanza de que sus hermanos cambiaran de opinión. La suave voz volvió a sonar. ¿Lo ven? Los 11 hermanos obraron mal. Impulsados por la envidia y la ira, vendieron a José a desconocidos, enviándolo lejos, a sufrir solo. La escena cambió. Vi a José con las manos atadas, caminando por el desierto abrasador, arrastrado por traficantes de esclavos como una bestia. Mantenía la cabeza gacha, los labios agrietados por la sed, pero sus ojos aún brillaban con un toque de resiliencia, como si creyera que un día las cosas serían diferentes. Sus hermanos permanecieron en el campo repartiendo unas monedas, pero sus rostros no reflejaban alegría. Parecían angustiados, como si supieran que habían hecho algo irreparable. José sufrió mucho, continuó la voz, suave, como si me estuviera contando una historia. Lo abandonaron, lo vendieron, lo trataron como si nada. Pero ¿sabías que fue gracias a ese sufrimiento que José salvó a muchas personas, incluida su propia familia? El número 11 trae momentos difíciles cuando todo parece estar roto. Pero también es una oportunidad para hacer lo correcto, para cambiarlo todo antes de que sea demasiado tarde. La visión se desvaneció y sentí que volvía a la oscuridad. Pero la imagen de José en el pozo, con sus ojos doloridos y firmes, quedó profundamente grabada en mi mente. La voz concluyó: «Recuerda esta historia. Los próximos 11 años serán así. Difíciles, pero no el final. Si la gente elige el camino de la verdad, estos son los últimos 11 años de prueba para la humanidad. Una oportunidad para despertar antes de que la oscuridad lo cubra todo por completo. La humanidad ha ido demasiado lejos por el camino de las mentiras, construyendo un mundo sobre falsas promesas y múltiples engaños. Pero todavía les concedo tiempo, 11 años, para arrepentirse sinceramente, actuar según la verdad y redescubrir la compasión. Solo esto puede calmar mi ira. Pero el tiempo se acaba, y cada decisión equivocada los empujará, los aplastará aún más, al abismo». Esas palabras quedaron grabadas profundamente en mi corazón, son aterradoras y sagradas a la vez. Mis rodillas temblaron, no de miedo sino por el peso del mensaje. Quería preguntar más, ¿por qué el 4 de junio?
¿Qué decisión tomaríamos? Pero su mirada invisible, aunque invisible, me silenció. Fue una fuerza suave pero irresistible que me obligó a escuchar, a comprender que no era momento de preguntas, sino de aceptación. La visión de las 11 velas continuó. Vi que la oscuridad que las rodeaba no era solo la ausencia de luz, sino una entidad viviente densa y sofocante, como un océano de mentiras. Se movía lentamente como un depredador dispuesto a tragarse las velas si su luz no era alimentada. Pero en ese momento, también vi una luz pequeña, débil pero resistente, como una promesa de que aún hay esperanza si la humanidad elige el camino correcto. La visión de las 11 velas se desvaneció gradualmente, pero la imagen de la oscuridad cazadora me persiguió. Un recordatorio de que el tiempo se acaba. Me sentí arrastrado, no de vuelta al mundo real, sino hacia un reino más profundo de verdad, donde lo que estaba a punto de ver aclararía aún más la destrucción que se aproximaba. El aire se retorcía a mi alrededor como si el mundo se deshiciera en hilos de luz nítida y rota. Mis pies se sentían ingrávidos, como si el suelo se hubiera derretido, arrastrándome hacia un lugar frío e implacable donde todo estaba cargado de significado. Mi corazón latía con fuerza, en sintonía con un leve tic-tac que provenía de algún lugar en la oscuridad, un reloj que no podía ver. Pero yo sabía que estaba allí, contando los momentos que llevaban el peso de todo lo que vendría. Una visión se abrió ante mí, clara y nítida, como un cuchillo cortando un sueño. Mostró un mundo donde la verdad estaba distorsionada y la confianza se estaba desmoronando. Me quedé frente a un tablero de ajedrez gigante que flotaba sobre un mar agitado de agua negra, espesa y aceitosa, que olía a mentiras dejadas a pudrir. El tablero no era de madera ni de piedra. Estaba tallado a partir de recuerdos fallidos, como fragmentos de discursos ruidosos en la televisión. Promesas que no significaban nada y sonrisas falsas que había visto en las noticias. Cada cuadrado pulsaba débilmente, como si contuviera un secreto que quería olvidar. Las piezas de ajedrez eran rostros. Reconocía personas que parecían importantes, líderes y voces de todos los rincones del mundo. Pero cuando intenté mirar más de cerca, sus rostros se derritieron como cera de vela. Sus ojos se hundieron, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin nombre. Uno a uno, se hundieron en el agua negra, sus formas se disolvieron como si nunca hubieran sido reales. Fue como si el mundo los estuviera borrando sin dejar rastro. Solo una pieza se mantuvo en pie frente a la creciente inundación, una estatua con la forma de Donald Trump. Pero este no era el hombre que había visto en las pantallas, lleno de palabras fuertes y grandes gestos. Era una figura hecha de frío metal gris, con el rostro inexpresivo y los ojos vacíos, como si estuviera congelada en un momento que nunca terminaría. En su mano derecha sostenía una pequeña llama parpadeante, apenas viva, como si alguna vez hubiera sido un fuego brillante, pero ahora fuera solo una chispa moribunda. El agua negra lamía los pies de la estatua, ansiosa por subir más alto. Pero la estatua no se movió, ni parpadeó. Simplemente permaneció allí, sosteniendo esa llama que se apagaba, como si hubiera decidido dejarla extinguirse. Un miedo extraño creció dentro de mí, no por la estatua sino por lo que significaba. Esa llama moribunda fue una oportunidad, un momento en el que alguien podría haber actuado. Podría haber dicho la verdad o podría haber guiado a la gente hacia algo mejor. Pero la quietud de la estatua, su mirada vacía, era como una elección de no hacer nada. Fue una advertencia. A veces, quedarse quieto es la peor decisión de todas. Y esa elección podría arrastrarlo todo a la oscuridad. La estatua no era solo una figura. Era el símbolo de una oportunidad perdida, un punto de inflexión que el mundo no podía recuperar. La visión cambió y me encontré parado frente a un laberinto que se extendía hasta el infinito. Sus muros se alzan altísimos, no están hechos de piedra, sino de carne y hormigón, tejidos con miedo, codicia y todas las cosas que la gente persigue pero nunca satisface. Millones de personas se movilizaban en el interior, con el rostro borroso y los ojos apagados, como si hubieran olvidado quiénes eran. Cayó una fuerte lluvia,
negra y pegajosa como el alquitrán, quemándoles la ropa, escociéndoles la piel e incluso devorando su esperanza. Cada paso que daban los llevaba de nuevo al punto de partida, atrapados en un bucle que no los soltaba. Quería gritar, decirles que miraran hacia arriba, que encontraran una salida, pero mi voz se desvaneció en un aire espeso y silencioso que me empujó hacia atrás, como si el laberinto no quisiera que estuviera allí. En el corazón del laberinto, la estatua de Trump estaba de nuevo en pie, ahora más alta, y su metal brillaba bajo la lluvia negra. El agua le llegaba al pecho y se arremolinaba más rápido, pero la estatua permaneció quieta, con sus ojos vacíos observando a la multitud luchar. La llama en su mano parpadeaba cada vez más débil, casi desapareció, como si estuviera esperando que alguien la tomara, para mantenerla viva. Sentí un escalofrío como hielo en mis huesos. La quietud de la estatua no era solo silencio. Era el centro de todo aquel caos. Una elección para dejar que la llama muera, para dejar que el laberinto atrape a todos para siempre. Pero entonces vi algo nuevo. Algunas personas de la multitud dejaron de caminar. Levantaron la mirada, sus rostros estaban cansados, pero no vacíos. Una mujer extendió la mano, temblorosa, y atrapó una pequeña chispa en el aire, como un trozo de la llama de la estatua que aún no se había apagado. Lo sostuvo cerca, protegiéndolo de la lluvia, y sus ojos se iluminaron con algo que no había visto antes en el laberinto, esperanza. Otro hombre se arrodilló, susurrando palabras que no pude oír, pero que parecían verdaderas, como una promesa de hacerlo mejor. Sus pequeñas acciones mantuvieron esa chispa. Decir esa verdad hizo que las paredes del laberinto temblaran un poco, como si el mundo aún pudiera cambiar. Un mensaje quedó grabado en mi mente, no con palabras, sino con una luz tan brillante que dolía. Decía, esta guerra no es lo que esperan. Se libra en momentos de silencio, en decisiones que nadie ve. No hacer nada es una elección y es más pesado que cualquier paso adelante. Pero incluso ahora, una sola chispa de verdad puede iluminar el camino. Sentí una opresión en el pecho, como si algo me apretara el corazón. ¿Qué opción? ¿Por qué estaba esta estatua allí? Era a la vez una advertencia y un peso que no podía quitarme de encima. Quería gritar, preguntar por qué tenía que ver eso, pero una presencia más fuerte me detuvo. Su mirada me atravesó y me dijo que siguiera mirando. La visión se hizo más amplia y vi ciudades desmoronándose, no por bombas o tormentas, sino por algo más profundo, como si les hubieran vaciado el corazón. Las calles se abren, no con tierra ni piedras, sino con mentiras acumuladas durante años. Promesas rotas, secretos guardados demasiado tiempo. Los edificios altos se inclinaban, listos para caer, no por el viento, sino porque la verdad que ocultaban era demasiado pesada para sostenerla. La gente deambulaba entre las ruinas, sus voces perdidas en la lluvia negra, sus pasos cargados de arrepentimiento. En el centro de una ciudad destrozada, la estatua de Trump reapareció, ahora hundida hasta el cuello en el agua negra. La llama en su mano había desaparecido, solo una voluta de humo que se elevaba como una oportunidad que se había escapado para siempre. Pero a lo lejos, vi el tenue resplandor de algunas chispas que portaban quienes se atrevieron a actuar, quienes eligieron aferrarse a la verdad. Una chispa se convirtió en un pequeño fuego que iluminó un rincón de la ciudad, donde un grupo de personas se reunió, sus rostros ya no estaban apagados, sino llenos de vida, como si hubieran encontrado algo por lo que valiera la pena luchar. Arriba, el cielo estaba cargado de formas gigantescas, sombras sin rostro, que se movían lentas y silenciosas, como jueces presenciando un juicio del que nadie podía escapar. El tic-tac de ese reloj invisible golpeaba mi pecho, cada latido como un martillo golpeando una piedra, recordándome que el tiempo se me escapaba. Me sentí pequeño, como una hoja en la tormenta, impotente ante la magnitud de lo que veía. Pero esas chispas, esos pequeños fuegos, me acompañaron como un susurro que me decía que aún no era demasiado tarde. La visión empezó a desvanecerse, pero los ojos vacíos de la estatua,
El agua negra y las interminables paredes del laberinto se quedaron grabados en mi mente como una cicatriz incurable. Esas chispas de esperanza también persistieron, diciéndome que incluso una decisión acertada podía marcar la diferencia. Sentí que me deslizaba, no de vuelta al mundo que conocía, sino más profundamente hacia una verdad que me asustaba aún más. El peso de lo que tenía que hacer, decírselo a la gente, advertirles, incluso si no me escuchaban, me oprimía más que nunca. El laberinto y su fría estatua aún me atormentaban como una sombra inquebrantable. El tenue tic-tac de ese reloj invisible resonaba en mi pecho, cada recordatorio de que el tiempo se escapaba. Antes de que pudiera comprender el peso de lo que había visto, una fuerza invisible me atrajo hacia lo más profundo, como una corriente que me arrastra a través de una pared de hielo. No caía ni caminaba, me hundía en un lugar donde la oscuridad se aferraba como un paño húmedo, un vacío donde la luz parecía haberse marchitado hacía mucho tiempo. Aterricé en un suelo agrietado, áspero y seco, como la piel de algo muerto hace mucho tiempo. El aire era denso, sofocante, como si cargara con el peso de promesas olvidadas. Arriba, el gigantesco reloj de antes se alzaba imponente, ahora destrozado, sus piezas flotando como ceniza en un cielo sin estrellas. Cada fragmento latía débilmente, lamentándose por un mundo que había perdido su corazón. Los susurros se arremolinaban a mi alrededor, no eran palabras, sino los gritos de innumerables almas, convergiendo en un único y penetrante gemido que imploraba liberación de un dolor invisible. Una ciudad se alzaba ante mí, pero no se parecía a ningún otro lugar de la tierra. Estaba viva, pero moribunda, desmoronándose desde dentro como un cuerpo que pierde su alma. Los rascacielos se retorcían y gemían, su acero y cristal brillaban con un brillo febril, como si gritaran bajo el peso de la confianza rota y la esperanza desvanecida. Sus cimientos no eran de piedra, sino de algo más blando, latiendo débilmente como un corazón a punto de detenerse. Las ventanas titilaban con recuerdos atrapados, sonrisas, lágrimas, promesas, todo disolviéndose en una neblina enfermiza. Las calles respiraban, su superficie ondulaba como la piel. Cada onda llevaba el eco de una mentira que se había vuelto demasiado pesada. Figuras sombrías permanecían inmóviles en las calles, con los rostros inexpresivos, los ojos hundidos, la mirada perdida. Grité con voz temblorosa, pero la ciudad se la tragó, su silencio, agudo y cruel, parecía negarse a dejarme oír. Intenté correr hacia ellos, sacudirlos para despertarlos, pero mis pies estaban atascados, como si la tierra misma quisiera que presenciara su fin. Aguas negras inundaban las calles. No la inundación aceitosa de antes, sino una marea viva, oscura y hambrienta, como una bestia tejida con engaños. No solo fluía, arañaba, filtrándose en las figuras, deshaciéndolas en volutas de humo. Vi sus vidas, risas, amor, sueños, arrasadas, borradas como palabras en la arena mojada. Mi corazón latía con fuerza y quise salvarlas, pero el suelo me sujetaba, y los susurros se hicieron más fuertes, rompiéndome el corazón con sus súplicas. En mi mente, apareció mi cuaderno, brillando suavemente, flotando justo fuera de mi alcance. Sus páginas se abrieron, revelando mapas de esta ciudad moribunda, líneas que se enroscaban como venas donde la verdad se había desangrado. Una letra extraña forjó palabras: escribe esto, adviérteles. El cuaderno se estremeció como si sintiera el dolor de la ciudad, impulsándome a llevar esta visión de vuelta. Lo alcancé, pero mis dedos lo atravesaron, dejando solo un fuego en mi pecho para recordar cada detalle. En el centro de la ciudad se alzaba un árbol, no el radiante que había visto antes, sino una cáscara, con las ramas agrietadas y la corteza descascarillada como ceniza. Sus hojas caían como polvo, cada una susurrando una esperanza muerta. Era el alma de la ciudad, hambrienta por un mundo que había olvidado la bondad y la verdad. Una voz rugió desde el abismo, áspera y vasta, como el grito de toda la existencia. Si la humanidad duerme, este será su destino. En 11 años, decisiones silenciosas traerán este fin. No la guerra,
sino la pudrición del corazón, donde yace la lluvia y se pierde la verdad. Sin embargo, el tiempo permanece. El dolor sincero y las acciones sinceras pueden sanar este camino. Mi pecho se encogió, el miedo me atenazaba como un puño. Vi niños en las ruinas, con la mirada vacía, sin luz. Los adultos se arrodillaban, suplicando una oportunidad, pero el silencio respondía. Edificios y símbolos de orgullo se fundían en el agua como si nunca hubieran importado. Pero un tenue resplandor titilaba, una llama diminuta, frágil pero tenaz. Una niña de mi edad sostenía una vela, con las manos firmes a pesar de la oscuridad. Otros se unieron, cada uno con su propia luz, pequeña pero creciente como chispas en una tormenta. Compartieron sus llamas, y el resplandor se extendió, conteniendo el agua. Sus rostros brillaban, llenos de propósito, como si hubieran encontrado algo por lo que valiera la pena luchar. Una grieta en la calle comenzó a cerrarse, como si su verdad sanara las heridas de la ciudad. El cuaderno volvió a brillar, sus páginas mostraban un nuevo mapa, líneas que fluían hacia las luces. El tiempo queda, brillaba en esa extraña letra, como si el cuaderno fuera mi guía, impulsándome a actuar. La voz habló más suave ahora, como un susurro de esperanza, este no es el final. Cada luz, cada paso acertado puede detener la oscuridad. Debes decírselo. La ciudad se desvaneció, sus torres retorcidas se desdibujaron en la niebla. El reloj roto y el árbol muerto permanecieron nítidos en mi mente. Advertencias que no podía quitarme de la cabeza. El brillo del cuaderno persistió, una llamada a llevar esta verdad. Me adentré más en las verdades finales, con el 4 de junio de 2025 acercándose. La misión pesaba mucho, pero esas velas me dieron fuerzas para seguir adelante. De repente, sentí como si me hiciera añicos, no era dolor físico, sino mi alma disolviéndose en la consciencia pura. Me dejé llevar por un vacío infinito, sin forma, color ni tiempo. Era una paz profunda pero aterradora, como un silencio gélido que me arrebataba todo lo que conocía, incluyéndome a mí mismo. Sabía que si me quedaba más tiempo, no podría regresar. Pero un grito, no humano, me atrajo como una súplica, una advertencia desde lo más profundo de mí. Abrí los ojos y me encontré tumbada en la arena, con el sol abrasándome la piel. A mi alrededor no había nadie, solo un silencio denso. A mi lado estaba mi cuaderno, bien cerrado. Al abrirlo, vi un mapa extraño que no pertenecía a la Tierra, con líneas sinuosas como las venas de otro mundo. En la esquina de la página, una inscripción temblorosa, 4 de junio. Desde mi regreso, el mundo no ha sido el mismo. Todo sigue funcionando, coches, ruido, gente, pero lo siento en una frecuencia diferente, como si mirara a través de un cristal esmerilado. He cambiado. Todo lo que toco, sillas, paredes, libros, vibra como si albergara un recuerdo lejano, un eco de algo más grande. No es una vibración física, sino una sensación sutil, como si todo intentara decirme algo. El silencio, antes mi refugio, ahora está lleno de susurros, sonidos sin origen. La gente que me rodea me asusta. Algunos rostros familiares, amigos, profesores, se han desvanecido, como bordes borrados. No su apariencia, sino las verdades que esconden. Cuando alguien miente, lo percibo al instante, como si sus palabras hicieran que sus cuerpos se disolvieran ante mis ojos. Una vez, cuando un profesor dijo que no sabía nada de una reunión secreta en la escuela, su rostro se convirtió en una nube gris, como una ilusión. Desde entonces, evito mirar a los ojos de los demás durante mucho tiempo. Por las noches, sueño con un reloj de arena al revés, arena cayendo hacia arriba, desafiando todas las leyes. Sé que cuando el reloj de arena se agote, algo sucederá. Descansa sobre un pedestal de piedra rota en un desierto extraño. Un lugar que me resulta familiar a pesar de no haber estado nunca allí. A lo lejos, una figura inmóvil observa, conectada con el 4 de junio. Aunque su rostro no está claro,
sé que tiene un gran significado. Cada mañana, abro el cuaderno y encuentro una nueva página llena de símbolos extraños, mapas de lugares que nunca he visto, y a veces, líneas de escritura que no son mías. Algunas páginas repiten 11 años a partir de 2025, como recordatorio de la misión que me han encomendado. No recuerdo haberlas escrito, pero ahí están, y sé que la historia no ha terminado. Mis padres no saben qué hacer. Mi padre evita mencionarlo, como si fuera demasiado grande para afrontarlo. Mi madre llora en silencio, temiendo que esté poseída. Llama al padre Louis. Él rocía agua bendita y reza, pero le tiemblan las manos y los labios. Finalmente, me mira con confusión y pregunta, ¿ya terminó esto? Agacho la cabeza y agarro el cuaderno con fuerza. ¿Cómo podía decir que esta misión apenas comenzaba? La prensa, las noticias y las redes sociales mencionan el 4 de junio de 2025 como un evento global, una cumbre, un conflicto o un cambio económico. Pero sé que no es la verdad. El mensaje de Jesús aún resuena en mí. El 4 de junio marca el inicio de 11 años que nos llevarán a la destrucción, una guerra invisible, librada en silencio, donde decisiones silenciosas determinarán el destino de la humanidad. El número 11, como él explicó, es un tiempo de prueba, como la historia de José en la Biblia, donde el caos condujo al sufrimiento, pero también abrió el camino a la salvación. Esta es la última oportunidad de la humanidad para despertar, arrepentirse y elegir la verdad. Mi ciudad también ha cambiado. Las calles conocidas ahora parecen extrañas. Una tienda conocida desaparece. Un callejón aparece donde antes no existía. Mi madre dice que es porque tengo fiebre, pero sé que he cambiado. Los desconocidos que encuentro en las tiendas o en los autobuses me miran con extrañeza, como si supieran lo que llevo dentro. Tú eres quien lo sabe, susurran, o lo has visto, ¿verdad? Sus ojos están llenos de esperanza y miedo, pero no respondo. No sé qué decir cuando aún intento comprender mi propia misión. No elegí esta experiencia, pero ella me eligió a mí. Lo que vi, el extraño bosque, la ciudad de ceniza y cristal, las sombras gigantescas y la presencia de Jesús, sigue siendo un misterio. ¿Son alucinaciones, profecías o un atisbo de una dimensión de la realidad que mi mente aún no puede comprender? Solo sé que el mensaje que recibí es real y pesa como una pesada carga sobre mis hombros. Vivimos en una guerra sin nombre, sin ejércitos ni disparos, solo decisiones silenciosas y verdades ocultas. Se acerca el 4 de junio de 2025, el comienzo de 11 años de prueba donde la humanidad deberá enfrentarse al caos espiritual para buscar la salvación. Mi cuaderno, con sus extraños mapas y las palabras 11 años a partir de 2025, me recuerda que debo compartir esta historia aunque no sé si el mundo me escuchará. ¿Qué opinas? ¿Hemos cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno? ¿Nos llevarán los próximos 11 años a la destrucción? ¿O hay una oración? ¿Un acto de arrepentimiento que podría cambiarlo todo? Lo siento como un latido en el aire, un susurro en el silencio, un mapa inacabado aún por dibujar. Al igual que el niño de la historia de hoy, un soldado que experimentó la muerte y vio el futuro de la humanidad durante los próximos 9 años. Dos historias, dos caminos diferentes, pero con el mismo mensaje, podemos cambiar nuestro destino. Pero solo si despertamos y actuamos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sucederá en los próximos años? Esa es la pregunta que tanto el niño como el soldado deben afrontar. Y nosotros, los oyentes de esta historia, también podríamos estar en una encrucijada importante en nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo terminará el ciclo de la Tierra o cuándo llegará el último año del mundo? Si es así, escucha el mensaje de hoy, porque la mujer de esta historia ha regresado del borde de la muerte con la respuesta a tu pregunta. Murió en un grave accidente automovilístico, y su alma fue llevada a un reino divino donde Jesús le reveló los últimos 7 años de la tierra. Entonces, ¿cuándo será exactamente ese último año?
¿Qué eventos ocurrirán en los próximos años? ¿Y cómo podemos prepararnos? Acompáñenos hasta el final del vídeo para descubrir qué se avecina y cómo podemos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, quiero recordarles que cada palabra compartida y cada testimonio es un llamado a servir al Señor. Demuestren su fe dándole a me gusta, suscribiéndose y dejando un comentario con su nombre y la ciudad donde viven como una declaración ante el cielo, para que Él los conozca y conozca las oraciones que hay en su corazón. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Olivia Green. Ante todo, quiero agradecer sinceramente a Eternal Bible Stories por darme la oportunidad de compartir esta historia con ustedes. Lo que voy a contarles no es una historia cualquiera, sino una experiencia que cambió mi vida por completo. Y creo que esta historia generará un cambio profundo en quien la escuche. En esa fría noche de octubre, lo que ocurrió cambió por completo mi perspectiva del mundo y de mi vida. Tras vivir esos milagrosos acontecimientos, pasé meses reflexionando sobre lo que había presenciado, orando y preguntándome si debía compartirlo con los demás. Ahora me doy cuenta de que ya no puedo guardar este secreto. Dios me hizo comprender que este mensaje no es solo para mí, sino para todos los que estén dispuestos a escuchar y prepararse para lo que está por venir. Conducía de regreso a casa después de pasar una tarde maravillosa con mis nietos en Birwood. Alrededor de las 9:30 de la noche, el cielo nocturno estaba completamente negro. Densas nubes cubrían por completo la luz de la luna, creando un ambiente extraño y silencioso. Estaba a 1 hora de casa. Pero eso no me preocupaba. Incluso a mis 63 años, todavía me sentía cómodo conduciendo de noche, y siempre aprovechaba esos momentos de tranquilidad para orar y reflexionar sobre la vida, mi familia y las enseñanzas de Dios. Recuerdo con mucha claridad la sensación de felicidad y gratitud después de una tarde encantadora con mis nietos. La pequeña Grace, que acababa de cumplir 6 años, estaba emocionadísima de mostrar su dientecito recién caído, con una sonrisa radiante. El pequeño Ethan, de 4 años, no dejaba de rogarme que me sentara en el columpio del jardín, aunque apenas podía empujarme. Mi hija Rebecca había preparado el delicioso guiso que tanto me gustaba, lo que me hizo sentir cálida y feliz mientras disfrutábamos de la comida en familia. Pasamos momentos tan preciosos juntos, riéndonos y compartiendo las sencillas alegrías de la familia. De camino a casa, pensé en lo rápido que estaban creciendo los niños. Y en mi corazón, agradecí a Dios en silencio por poder seguir formando parte de sus vidas. Pero entonces, mientras conducía por esa tranquila carretera, mi estado de ánimo cambió de repente. Esos momentos de paz se vieron rápidamente truncados por un suceso inesperado que cambió mi vida para siempre. Estaba a medio camino de casa cuando ocurrió. Un ciervo salió disparado, con sus ojos aterrorizados claramente visibles bajo mis faros. Instintivamente, di un volantazo para esquivarlo, pero la carretera estaba resbaladiza por la niebla y la lluvia. Y a esa velocidad, ya no podía controlar el coche. Patinó de lado, dando vueltas como una hoja al viento, y el mundo a mi alrededor se convirtió en un torbellino. El chirrido de neumáticos, el estruendo del metal y los cristales rotos resonaron en mis oídos como un clavo mortal. En ese momento, mi corazón solo pudo gritar una oración desesperada. Jesús, por favor, ayúdame. De repente, silencio. No más sonido. No más gravedad. Lo primero que noté fue la completa ausencia de dolor y miedo. Un momento antes, me había visto rodeado por el caos y un terror abrumador, y al instante siguiente, me encontré envuelto en un reino de luz milagrosa, tan pura que ninguna palabra podría describirla por completo. La luz no era cegadora, ni intensa como el sol, sino cálida, clara y viva. Como si me conociera, me amara y me abrazara con absoluta seguridad. No solo brillaba a mi alrededor. Me atravesaba, trayendo consigo sabiduría, amor y una dulzura divina que jamás había conocido. Me sentí flotando, ingrávida, como si la gravedad ya no me afectara.
Ya no estaba confinada por mi cuerpo. No más dolor de espalda, no más palpitaciones, no más respiraciones entrecortadas. Me sentí libre de una manera extraña y maravillosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que había abandonado mi cuerpo. Normalmente, tal comprensión traería miedo o pánico. Pero lo extraño fue que sentí una paz profunda e inquebrantable. Todas las preocupaciones que había cargado, esos miedos invisibles, esas presiones invisibles, se desvanecieron como la niebla matutina bajo la luz del sol. En su lugar, una extraña claridad, una especie de consciencia que jamás había experimentado en vida. Todo se volvió vívido, profundo, como si viera el mundo por primera vez con los ojos de mi alma. No sabía dónde estaba. No sabía qué me esperaba. Pero de una cosa estaba seguro, ya no pertenecía al mundo terrenal. Y lo que estaba sucediendo no era el final, sino el comienzo de algo milagroso. Entonces oí que llamaban mi nombre, Olivia. Esa voz no era solo un eco en mis oídos, sino que resonó por todo mi ser como si se filtrara en cada rincón de mi alma. Esa voz tenía una autoridad poderosa, pero a la vez era extrañamente suave, lo que me hizo reconocer al instante quién era. Incluso antes de voltearme a verlo, supe sin la menor duda que era Jesús por el profundo sentimiento que me transmitió esa voz. Al girarme, Jesús estaba ante mí, y nada en mis 63 años de fe cristiana me habría preparado. Su mirada transmitía un amor profundo y una comprensión infinita, hasta el punto de que me sentí completamente identificado. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de mi vida quedó expuesto ante él. Y al mismo tiempo, me sentí plenamente aceptado, sin ningún juicio. Vestía una túnica que irradiaba luz como si estuviera tejida con la santidad misma. Una luz viva como nunca antes había visto. Su rostro, no encuentro suficientes palabras para describirlo. Mostrado con una gloria que supera con creces la expresión humana, majestuoso y tierno a la vez, cercano y sobrenatural. Hijo mío, dijo, y esa voz cargaba con el peso de la eternidad, como si cada palabra contuviera vida y significado más allá del tiempo. Te he traído aquí con un propósito. Hay cosas que debes ver, cosas que mi iglesia debe comprender sobre los tiempos venideros. Sus palabras eran claras, llenas de poder, pero también rebosantes de amor. Descubrí que podía responder, no con palabras pronunciadas como cuando aún estaba en el cuerpo, sino comunicándome directamente con el alma. Señor, dije, ¿he muerto? Sonrió con una dulzura que me derritió el corazón. Tu cuerpo está en el umbral de la vida y la muerte en estos momentos. Él respondió, volverás, pues tienes un mensaje que llevar. Pero primero, debes presenciar lo que viene, para que puedas advertir a mi pueblo y prepararlo para los últimos días. Sus palabras fueron a la vez un consuelo y una comisión. Comprendí que esta experiencia no era el final, sino el comienzo de una misión que él había depositado sobre mis hombros. En sus ojos, vi confianza y propósito, y supe que lo que estaba a punto de suceder me cambiaría para siempre. Jesús me tomó de la mano e inmediatamente comenzamos a recorrer lo que solo puedo describir como dimensiones de espacio y tiempo. La sensación superó con creces cualquier experiencia terrenal que hubiera conocido. No había ninguna ráfaga de viento, ninguna sensación de movimiento físico, pero sentía como si mi alma estuviera siendo guiada a través de diferentes capas de realidad. Empezó a mostrarme la primera visión, nuestro mundo actual, pero visto desde una perspectiva espiritual, como si lo observara a través de sus ojos. Vi la tecnología digital y las comodidades modernas, teléfonos inteligentes, computadoras, televisores por doquier. Estos no eran malos por naturaleza, pero se habían convertido en ídolos para muchos creyentes. Personas que afirmaban tener fe en Dios. Parecían absortas en un mundo de pantallas brillantes, absortas en sus dispositivos, redes sociales y entretenimiento sin fin como películas, juegos y noticias en línea. Estaban tan cautivadas que ignoraban las señales espirituales que las rodeaban, sutiles recordatorios de Dios,
llamados internos que ya no percibían. Mira bien, dijo Jesús con voz suave y seria. Al señalar a la multitud frente a mí, vi a miles, millones de personas, jóvenes y mayores, viviendo sus vidas. Muchos de mis hijos han caído en un sueño espiritual, explicó. Todavía van a la iglesia los domingos. Todavía rezan antes de comer o de acostarse, pero sus corazones están divididos. Buscan consuelo y seguridad en las cosas mundanas en lugar de buscarme a mí. El enemigo ha urdido astutamente una distracción perfecta, manteniéndolos ocupados con cosas buenas, familia, trabajo, entretenimiento, pero haciendo que se pierdan lo mejor, la verdadera intimidad conmigo. Observé con más atención y vi una escena desgarradora. Cristianos, personas que conocía y que amaban a Dios, pasaban horas navegando por las redes sociales, viendo vídeos tras publicaciones, pero dedicando solo unos breves minutos, si es que alguno, a orar o leer la Biblia con sinceridad. Sus teléfonos nunca se separaron de sus manos. Las notificaciones sonaban constantemente, pero sus corazones estaban lejos de la presencia de Dios. No pude quedarme callado. Pero, Señor, pregunté, ¿qué pasa con todo el contenido cristiano en línea? Sermones, canciones de alabanza, mensajes de fe. ¿No son buenos? Se volvió hacia mí, con una mirada compasiva y firme. Una parte me sirve, respondió. Hay mensajes y canciones que realmente acercan a la gente a mí, pero gran parte se ha convertido en comida rápida para el alma, rápida, práctica, de fácil acceso, pero carente del verdadero alimento espiritual que mi gente necesita. Consumen estas cosas para sentirse bien por un momento, pero no me buscan en la quietud, en lo profundo de sus corazones. Mi pueblo debe volver a su primer amor, debe anhelar mi palabra más que la atención, los me gusta, o los seguidores en línea. Solo en mi cercanía encontrarán la fuerza para afrontar lo que viene. La escena ante mí cambió bruscamente, como si se hubiera corrido una cortina invisible. Ya no me encontraba en una luz apacible, sino en una atmósfera más oscura y opresiva, como si todo el espacio estuviera lleno de susurros silenciosos con corrientes invisibles de energía que transmitían una sensación de urgencia. Sentí que algo serio estaba por suceder, como una gran ola que se levantaba, dispuesta a barrer a toda la humanidad. Jesús seguía a mi lado. Su voz resonó clara y llena de autoridad, como una campana de advertencia en medio de la noche. Mira, comienza la división. Miré hacia abajo y vi iglesias y congregaciones por todo el mundo. Lugares que una vez resonaron con alabanza y unidad ahora se resquebrajaban. Muros invisibles se alzaban entre quienes una vez fueron hermanos y hermanas en la fe. Pero no se trataba de divisiones por cuestiones menores. Eran profundas fracturas sobre la esencia misma de la verdad. Vi algunas iglesias que se mantuvieron firmes, no ostentosas, no prominentes, sino aferradas a la palabra de Dios, permaneciendo fieles a lo que estaba escrito en las Escrituras. Aunque criticados, aunque presionados por la cultura y los gobiernos, no vacilaron. Pero además de ellos, vi muchas otras iglesias empezando a cambiar. Al principio, fue sutil, cambiaban el lenguaje de los sermones, evitaban temas delicados y luego modificaban gradualmente la doctrina para ser más acogedoras para la sociedad moderna. Los líderes que una vez fueron fuertes en la fe ahora comenzaron a adaptarse al flujo de los tiempos. Pude ver claramente la presión de los medios de comunicación, de los sistemas legales e incluso de los que estaban sentados en los bancos de la iglesia. La presión para conformarse era como una ola invisible que presionaba a todos. No los persiguieron con cadenas, sino con vergüenza, aislamiento, pérdida de empleo y pérdida de honor. Vi a muchas personas obligadas a tomar decisiones desgarradoras. Permanecer fiel a la verdad o conservar su trabajo, la aprobación de su familia, el apoyo de su comunidad. Esto es solo el principio, dijo Jesús, mirando fijamente hacia adelante, como si atravesara el tiempo y las naciones. Estas divisiones obligarán a quienes realmente me siguen a decidir a quién servirán. Muchos se alejarán,
escogiendo la aprobación del hombre por sobre la mía, porque ese camino es más fácil. Pero los que permanezcan firmes serán refinados por el fuego, y serán más fuertes que nunca. Me tragué las lágrimas al ver lo que venía a continuación. Se desarrolló una escena como si fuera un escenario global, televisión, redes sociales, política, y en el centro se encontraba una figura prominente, un hombre extrañamente atractivo. Su rostro era cautivador. Su voz fluía como el agua sobre la piedra, suave y persuasiva. No gritó, no amenazó. Al contrario, sonrió, ofreciendo soluciones ideales a todos los problemas del mundo. Guerra, pobreza, cambio climático, inestabilidad económica. Cada palabra que decía parecía razonable, incluso compasiva. Incluso muchos cristianos comenzaron a hablar de él como alguien enviado por Dios. Vi a muchos dentro de la iglesia alabándolo, sintiéndose consolados de que alguien finalmente estaba trayendo paz. Pero dentro de mí, una inquietud subió como una marea. Una parte de mi alma gritó, esto no está bien. Algo está terriblemente mal. Este es el engañador, dijo Jesús con voz más seria que nunca. Vendrá como un ángel de luz. Usará palabras de paz, humanidad y unidad para seducir al mundo. Pero él no me pertenece. Miré más de cerca al hombre y realmente hablaba mucho de espiritualidad, de amor universal, de fe. Pero nunca mencionó el nombre de Jesús. No dijo nada de la cruz, nada de sacrificio ni de pecado, solo de evolución de la conciencia, de una religión global donde todas las creencias son válidas siempre que no dividan. Jesús me miró con ojos severos. Promueve una fe universal, que parece tolerante y acogedora, pero niega mi divinidad, niega el valor de mi sangre derramada en la cruz. Este es el gran engaño del cual advertí en mi palabra. Lo vi comenzar a establecer un nuevo sistema global, impuesto no mediante la violencia sino mediante la seducción. La gente entró voluntariamente, sintiéndose parte de algo grandioso. Este sistema resolvió la pobreza, calmó las guerras y revitalizó las economías. Parecía el paraíso en la tierra, pero dentro había cadenas invisibles que esclavizaban el alma humana y la alejaban del Dios verdadero. Me estremecí. Vi cómo los elogios hacia él se extendían como una plaga. Cada publicación, cada vídeo, cada celebración que lo exaltaba tenía un eco que le llegaba al mundo entero. Él sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Me volví hacia el Señor con el corazón pesado. ¿Cómo puede tu pueblo mantenerse firme ante un engaño tan sofisticado? Jesús respondió, solo aquellos que realmente me conocen, quienes caminan conmigo diariamente, no serán engañados. No los que me conocen, sino los que me conocen. Aquellos que escuchan mi voz, leen mi palabra y viven en mi presencia, ellos reconocerán. Incliné la cabeza, temblando por dentro. Pero también sentí claridad. Esta es la temporada de separación cuando el trigo se separa de las lágrimas y solo aquellos profundamente arraigados en la palabra de Dios sobrevivirán y guiarán a otros a la verdad. La visión cambió una vez más. Esta vez me sentí como si estuviera abriendo un capítulo completamente nuevo en un libro sagrado. La escena cambió abruptamente y vi una nueva figura surgiendo en medio de un mundo en agitación. No se parecía en nada al líder anterior. No poseía el atractivo carismático de un político, pero tenía en cambio un extraño tipo de autoridad espiritual que atraía a la gente de manera sobrenatural. Podía sentir su presencia como una poderosa atracción gravitatoria. La gente lo llamaba el falso profeta. Y en el momento en que empezó a actuar, comprendí por qué tantos se inclinaban ante él. Vi con mis propios ojos cómo hacía descender fuego del cielo, no un espectáculo de luces ni una ilusión, sino fuego real que descendía como si lo ordenara el cielo mismo. La multitud que lo rodeaba gritaba con asombro, aplaudiendo y vociferando como si hubieran presenciado una señal del mismo Dios. Luego lo vi sanar a los ciegos, hacer caminar a los cojos y con cada milagro, su autoridad sobrenatural parecía cada vez más validada. Pero lo extraño fue que, mientras la gente aplaudía y caía de rodillas,
Mi corazón se llenó de una profunda inquietud. Algo andaba mal. Algo no era santo. Algo no era cierto. Estos milagros parecían reales, se sentían reales, pero llevaban consigo un frío invisible, como si en lugar de vida sembraran encanto. Me volví hacia Jesús con la voz temblando desde lo más profundo del alma. Señor, ¿cómo puede la gente diferenciar estos falsos milagros de tu verdadero poder? Me miró con su mirada, la misma de siempre, tierna y a la vez severa, y respondió con una voz firme como una piedra. Quienes me conocen íntimamente reconocerán la diferencia. Las señales del falso profeta están diseñadas para llamar la atención sobre sí mismo y sobre el anticristo, para glorificar al hombre y para solidificar su propio poder. Pero mis verdaderos milagros siempre llevan a la gente a mí, al sacrificio que hice en la cruz y a la gloria de mi Padre en el cielo. Hizo una pausa por un momento y luego continuó, es por esto que mi pueblo debe desarrollar un profundo discernimiento espiritual ahora, antes de que estas cosas sucedan. Solo la verdadera cercanía conmigo, viviendo en mi presencia, les permitirá ver a través del velo del engaño. Inmediatamente la visión cambió nuevamente, esta vez aún más oscura. Vi un concepto al que Jesús se refirió como la marca de la bestia. No era nada como lo había imaginado, no era un símbolo grotesco ni un tatuaje aterrador. En cambio, se presentó como la solución perfecta a todos los problemas más dolorosos de la humanidad. Vi campañas globales masivas con un lenguaje elegante, colores brillantes e imágenes que prometían un mundo sin pobreza, sin discriminación, un mundo donde todos estuvieran seguros y conectados a través de un sistema unificado. La marca estaba vinculada a una nueva moneda digital vinculada a todos los aspectos de la vida humana, desde comprar alimentos y recibir atención médica hasta conseguir una vivienda o inscribir a los niños en la escuela. Mirad cómo está presentado, dijo Jesús, con la voz ahora más seria que nunca. Vi a millones de personas, jóvenes y mayores, haciendo fila con entusiasmo para recibir la marca. Creían que era el próximo gran salto para la humanidad, la garantía de un futuro justo, avanzado y estable. Los mensajes promocionales hablaban de un mundo sin guerra, una comunidad donde nadie se queda atrás. Pero muchos no lo reconocerán por lo que realmente es, explicó Jesús. Solo verán los beneficios inmediatos, conveniencia, seguridad, el sentimiento de pertenecer a algo más grande. Pero aceptar esta marca es una decisión consciente de rechazarme y jurar lealtad al sistema del enemigo. Nadie será obligado. Lo eligen por falta de discernimiento. Esas palabras me traspasaron el corazón. Luego vi a los que rechazaron la marca, no porque fueran rebeldes al gobierno, sino porque eran fieles a Dios. Fueron marginados de la sociedad. No podían comprar comida, acceder a atención médica ni participar en ninguna transacción. Muchos perdieron sus empleos, fueron desalojados de sus hogares y vivieron como personas invisibles en un mundo moderno. El mundo se volvió un lugar frío y hostil para ellos. Pero en esa oscuridad, vi algo increíble. Vi verdaderas comunidades de creyentes, aquellos que se negaban a inclinarse, reuniéndose. No había muros altos ni rituales ostentosos, solo el fuego de la fe ardía en pequeñas casas, en cuevas, en bosques profundos e incluso en sótanos tenuemente iluminados. Compartían cada hogaza de pan, cada gota de agua, cada canción, cada versículo de las Escrituras. Se ayudaban mutuamente a sobrevivir, pero aún más importante, se ayudaban mutuamente a mantenerse firmes en la verdad. Mi verdadera iglesia, dijo Jesús, y su voz se tornó cálida, llena de profundo amor y orgullo, brillará con más fuerza en esta oscuridad. Es cuando las cosas del mundo se derrumben que mi amor y mi poder se revelarán con mayor claridad a través de sus vidas. Muchos se salvarán, no mediante sermones, sino mediante el sacrificio silencioso y un amor genuino que el mundo no puede extinguir. Me quedé paralizado, con lágrimas corriendo por mi rostro. Entonces comprendí que esta guerra no se trata solo de una marca o un sistema. Se trata de lealtad. Se trata de quién es verdaderamente el Señor en tu corazón. E incluso ahora, cada persona ya está eligiendo,
por cómo vive, por lo que busca, por a quien escucha. La visión se amplió como si se hubiera descorrido un gran telón, revelando lo que pronto ocurriría sobre la tierra. Y lo que vi me conmovió profundamente. Horribles desastres naturales comenzaron a ocurrir uno tras otro, como si toda la creación gritara de agonía. Presencié terremotos tan violentos que derrumbaron ciudades enteras en segundos, con el suelo abriéndose como si una mano invisible lo hubiera desgarrado. Vi tsunamis imponentes, olas tan altas como rascacielos que se adentraban tierra adentro, tragándolo todo, casas, coches, personas. Nadie podía hacerles frente. El clima se tornó caótico. Granizos caían como brasas rojas y ardientes, y el viento aullaba con el grito del juicio. El cielo mismo se tiñó de un carmesí intenso, como empapado en sangre, y todo quedó envuelto en una indescriptible sensación de terror. Me volví hacia Jesús, con el corazón lleno de preguntas, miedo y una necesidad desesperada de comprender lo que presenciaba. Me miró con ojos llenos de misericordia, pero también de solemne autoridad. Estos acontecimientos, dijo, aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad. Son los dolores de parto del fin. Cada desastre es una advertencia, un toque de trompeta para alertar al mundo de que el tiempo se acaba. Explicó que la humanidad intentaría racionalizarlo todo. Culparían a la ciencia, al cambio climático y a los ciclos naturales. Pero el pueblo de Dios, quienes aman su palabra, reconocerían el cumplimiento de la profecía bíblica. Vi cosechas destruidas, campos marchitándose por la sequía, la hambruna extendiéndose y las cadenas de suministro globales colapsando. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. La gente se peleaba por rebanadas de pan, por gotas de agua limpia. Estallaron disturbios. El pánico se apoderó de las naciones, y las personas comenzaron a verse no como seres humanos, sino como amenazas a la supervivencia. Y en ese caos, el anticristo apareció como héroe. Entró en escena como el supuesto salvador del mundo, ofreciendo soluciones a cada crisis, alimento, seguridad, paz, orden. Abrió centros de socorro y creó sistemas de distribución de recursos, pero solo para quienes aceptaran sus condiciones. Podía sentirlo en lo más profundo de mi espíritu, esto no era la salvación. Era una trampa disfrazada de perfección. Usa el pánico para consolidar su poder, dijo Jesús. Y, paso a paso, conduce a la humanidad a la esclavitud espiritual. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, se me mostró algo milagroso. Vi familias cristianas fieles sin comida, pero la comida aparecía en sus mesas. Nadie sabía cómo. Vi niños rescatados de los escombros sin un solo rasguño, llevados por ángeles invisibles. Vi a los heridos levantarse, a los desesperados consolarse, todo ello desarrollándose en el silencio sagrado de los milagros divinos. Nunca abandonaré a mi pueblo, dijo Jesús, y su voz fue un fundamento firme en medio de la tormenta. Y me mostró la etapa final, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando la oscuridad ya no era metafórica sino una fuerza tangible que cubría la tierra. Vi al anticristo romper su tratado de paz con Israel, entrar en el santo templo con arrogante desafío y proclamarse Dios. Exigió adoración, sin escudarse ya en la unidad y el amor. Y quienes se negaron se enfrentaron a la persecución más brutal que el mundo haya conocido. Vi a cristianos perseguidos, capturados y encerrados en campos de detención clandestinos. Algunos fueron torturados. Muchos fueron ejecutados públicamente, pero en sus rostros no había miedo, solo paz. No había odio, solo amor. Vi luz emanando del interior de las cárceles, cánticos de alabanza que se alzaban entre el restallido de los látigos y mártires moribundos con una sonrisa en los labios. Su sacrificio conmovió incluso a los verdugos. Algunos cayeron de rodillas y se rindieron a Cristo en el acto. Vi iglesias subterráneas surgiendo por todas partes, no catedrales con cúpulas, sino corazones en llamas. La palabra de Dios pasaba de mano en trozos de papel, se memorizaba, se susurraba en la oscuridad.
Y aunque el mundo intentó todo para extinguirlo, el Evangelio se extendió como un reguero de pólvora más allá de todo muro, más allá de todo control. Muchos llegarán a la fe durante este tiempo, dijo Jesús, con los ojos llenos de esperanza. Aunque pagarán con su vida, recibirán la vida eterna en mí. Este es el gran poder del sacrificio y el amor, un poder que el enemigo jamás podrá comprender ni vencerá. Me quedé allí, con el corazón destrozado y revivido a la vez, presenciando la fusión del sufrimiento y la gloria, de la persecución y la victoria. Sabía que esta era la hora decisiva final, el momento en el que la luz y la oscuridad chocarían y el pueblo de Dios no retrocedería. Por fin, la visión llegó a su clímax. Jesús me mostró el fin de todas las cosas, su glorioso regreso. La vista estaba más allá de todo lo que la mente humana podía comprender o las palabras podían capturar. El cielo se abrió de repente, no como una tormenta, sino como si el espacio y el tiempo mismos se estuvieran desgarrando para dar paso a algo sobrenatural. De aquella ruptura cegadora apareció Jesús, no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que venía con poder y gloria indescriptible. Cabalgaba sobre un caballo blanco, rodeado de los ejércitos del cielo, cada ángel radiante como un rayo, portando una autoridad a la que no se podía resistir. Las trompetas resonaron como truenos retumbantes. La tierra tembló, y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se inclinó ante su presencia eterna. No pude quitarle los ojos de encima. En cada movimiento de Jesús estaba la fusión perfecta de poder, justicia y amor. Sentí que toda la historia de la humanidad había estado conduciéndonos a este preciso momento en el que cada verdad sería revelada y cada alma sería dividida. Esto es lo que mi pueblo debe recordar, declaró Jesús, su voz resonando como un trueno a través de la creación, pero llena de la ternura de una corriente que da vida. No importa cuán oscuras se tornen las cosas, no importa cuán victorioso parezca el enemigo, mi regreso es seguro. La victoria fue decretada antes de la fundación del mundo. Pero muchos no están listos. Han construido sus casas sobre arena, sobre comodidad, ambición y distracción, en lugar de sobre la roca sólida de mi palabra. Jesús se volvió hacia mí con los ojos llenos de amor pero también de una fuerte urgencia. Debes compartir lo que has visto. Algunos lo descartarán como imaginación o superstición, pero otros lo escucharán y se prepararán. Diles que vengo pronto. Pero antes, todo esto debe suceder tal como está ordenado en mi plan. Llámalos para que se acerquen a mí ahora, antes de que se cierre la puerta. Sentí que mi alma comenzaba a alejarse del reino espiritual, regresando lentamente a mi cuerpo. Me desperté en el hospital. Más tarde me enteré de que había estado clínicamente muerto durante 13 minutos después del accidente. El personal médico había declarado que estaba muerto, pero de repente mi corazón comenzó a latir de nuevo. Las heridas fueron graves, huesos rotos, hemorragias internas, pero me recuperé completamente en unos pocos meses, algo que los médicos solo pudieron describir como un milagro. Si la historia de Olivia Green puede dejarte un poco confundido con las visiones del futuro, la experiencia del hombre que estás a punto de escuchar resaltará vívidamente el mensaje de Dios a la humanidad. Mientras Olivia era guiada en un viaje lleno de luz y esperanza, él pasaba por un encuentro lleno de pruebas y dificultades. Mientras Olivia veía un mundo lleno de amor y compasión, él era testigo de desastres y del colapso de toda una civilización. Además, fue llevado a una profunda batalla espiritual donde tuvo que enfrentar decisiones de vida o muerte para sí mismo, y para toda la humanidad. Su historia nos iluminará profundamente acerca de las señales para las que debemos prepararnos.